Quiero decir un poco sobre mí, porque no me conocen, y por qué he luchado ahora 8 años contra la prostitución. Bueno, soy escritora y periodista y activista también, y este es mi primer libro, ¿no? Ahora vengo de sacar otro que se trata de la eurocrisis, pero desde la perspectiva griega. Entonces he pasado 2 años en Grecia y hablo de lo que está pasando allá, que supongo que es un poco lo mismo de lo que está pasando aquí, ¿no? Pero bueno, de hecho, gracias por la invitación, se me olvidó. Gloria, es la primera vez que doy una charla aquí en Barcelona, y de hecho toda esta historia comenzó aquí en Barcelona. Porque yo estaba viviendo aquí en 2005, 2006, y estaba primero viviendo en Hospitalet y luego en Raval. Y en Hospitalet estaba compartiendo yo un piso con una mujer rusa que se vendía, ¿no?, en la carretera. Y ella salía cada día a las 7, 8 de la tarde, acompañada por su novio, proxeneta, de Albania. Y entonces fueron, ella bien vestida, ¿no?, a la carretera, a venderse. Luego volvía a las 2, 3 de la mañana y se puso a tomar vodka con jugo de naranja, vodka, jugo de naranja. Eso horas y horas y horas, y también me obligaba a levantarme a tomar con ella para hablar de lo que había sufrido en el día y cómo sentía esa necesidad de tomar, ¿no?, para olvidarse de lo que había pasado. Y pues entonces después dormí todo el día y comenzaba lo mismo, ¿no?, el día siguiente. Al principio, cuando la conocí, decía lo mismo que dicen casi todas, ¿no? No es la primera persona en prostitución que he conocido, pero me di cuenta que es como un discurso que uno tiene, que decía: yo gano mucho dinero, gano 100 euros por día. Después, cada noche cuando volvía, yo decía: ¿y cómo te fue? Horrible, decía, 10 euros. Porque claro, tenía otro proxeneta ahí que también sacaba el dinero. Tenía un batón ahí y pegaba, ¿no?, o sea, ella entraba en los coches. Y si pasaba mucho tiempo ahí, él pegaba, ¿no?, en las ventanas, para asegurar que no lo hacía 2 veces. Porque si lo hacía 2 veces, a lo mejor guardaba el dinero para sí misma. Y pues yo después me fui, volví a Suecia, y después quería volver cuando ya había tenido mi hijo para mostrarle que tengo mi hijo y todo, y no la podía encontrar en ninguna parte. Y supe por los vecinos de ahí de Hospitalet que ya no estaba, que se había muerto por causas de alcoholismo, y tenía apenas 30 y pico de años. Y ella soñaba, ¿no?, con tener un trabajo normal, claro, como todos, ¿no? Quería comprarse una casa, quería traer a su hijo que vivía ahí en Rusia, que no sabía obviamente lo que ella hacía, y nada de eso pudo ser realidad. Y después, cuando volví a Suecia, surgía ese discurso que tardaba un poco en llegar a Suecia. Ese discurso según el cual la prostitución es poder, la prostitución es un trabajo cualquiera, es lo más feminista que una mujer puede hacer, es derecho a tu propio cuerpo, ¿no? Y yo ya sabía que no era tan así en realidad. Entonces me puse a leer todo lo que había escrito acerca de la prostitución, y de ese surgió este libro, ¿no?, que es como una mezcla entre teoría y práctica, más bien teoría. Y bueno, después de eso he estado rodeando por el mundo, dando discursos, hablando con asociaciones, con grupos feministas, para decir que la prostitución no es liberación. También el libro se trata de otra cosa, que es otra industria, que es vientres de alquiler, que está creciendo cada día más, que digamos que es como la hermana menor a la prostitución. Y de hecho estas industrias tienen mucho en común. Una se vende, digamos, el sexo. En la otra se vende la reproducción. Son como los 2 modelos, ¿no?, de la mujer. Tenemos la puta y la madonna, ¿no? Ahora las 2 están en el mercado. En una industria se vende sexo y nadie quiere tener hijos. El cliente quiere solo tener sexo con la mujer y no quiere que salga otra cosa, ¿no? En lo que es la maternidad subrogada, ¿no?, se dice, solo se quiere tener un bebé y nada de sexo. Se hace por inseminación o por donación de embrio o algo así. Entonces tenemos los viejos mitos de la mujer muy claramente, ¿no?, que se reflejan en estas 2 industrias. Pero no tenemos tiempo para hablar de todo, y entonces voy a focalizar más en lo que es la prostitución. Y pienso que se tiene que empezar con una definición: ¿qué es la prostitución? Porque hoy en día se oye que es tan complejo todo, que hay tanta diversidad, que no se puede definir, porque puede ser en la calle, o puede ser en un burdel, o puede ser en coche, o en hoteles, y que es tan diferente todo, ¿no? Pero claro,
hay algo que se llama la prostitución. ¿Y qué es? ¿No? Hay que tener una definición. Y mi definición es que es sexo no deseado por una parte. En la prostitución tenemos siempre dos personas, olvidando por un momento los proxenetas y las grandes redes, ¿no? Primero tenemos una persona que quiere tener sexo, una persona que está caliente, que está como atraído, o bueno, muchas cosas, ¿no? En la otra parte tenemos una persona que no quiere tener sexo, que no está caliente, que no está excitada. Y esa es la persona que recibe el pagamento. La otra persona paga. Entonces, en la prostitución siempre tenemos esta criteria. Una persona que quiere, que es la que paga. Otra persona que no quiere, que es la que vende, ¿no? Sin esta criteria no tenemos prostitución. Obviamente si tenemos dos personas que se quieren, digamos que se desean, que se aman o que no se amen, pero que sientan los dos deseo. No hay necesidad de pagar, obviamente. Si yo voy a un bar y me topo con un chico o una chica y digo, bueno, ¿quieres estar conmigo? Tal, y de repente la persona dice, pues págame. Obviamente voy a preguntar, pero no me quieres, o sea, ¿qué te pasa? Si tienes algún problema yo te puedo ayudar, pero ¿para qué te voy a pagar por el sexo? Me parece que no quieres el sexo, ¿no? Y si tenemos el otro lado, dos personas y nadie se quiere, nadie quiere tener sexo, ni esta persona ni la otra, obviamente que no hay relaciones sexuales. Así que la base de la prostitución es esta criteria, una persona quiere y otra no. Y por eso quiero decir que la gente que dice que la prostitución es decisión propia, que es voluntad propia, que es libre albedrío, no sé qué, tiene razón en una parte. Claro, puede ser, si no hablamos de trata de personas, que la persona número 2 acepta el dinero y por eso acepta el sexo, pero no quiere el sexo, quiere el dinero, obviamente. Si tú preguntas a cualquier prostituta en todo el mundo, te doy el dinero y te puedes ir ya o te puedes quedar por el sexo. ¿Cuánta gente se queda por el sexo? Creo que no tantos, ¿eh? Y ya vemos de que esto es la criteria. Siempre tenemos una persona que no quiere tener relaciones sexuales y que las tiene igualmente. Y si hablamos de un país como Alemania, donde tenemos una industria sexual, o sea, gigante, donde hay 600.000 personas en prostitución, que tienen cada día relaciones sexuales con 10 clientes, digamos, cada día 10 clientes, cada día 10 veces tienes sexo, aunque no quieras. Ya estamos hablando que va totalmente en contra de la liberación sexual. Si nos acercamos más a estas dos personas, ¿quiénes son? Y vemos las estadísticas. Vemos de que, por una parte, o sea, la persona que compra, casi siempre es un hombre. Son también mujeres que compran, pero son muy pocas. O sea, no entra ni en la estadística. Son como, no es ni 1%, es 0.0 algo por ciento, ¿no? O sea, el que compra casi siempre es un hombre. Es un hombre cualquiera. Puede ser un hombre normal, que tenga esposa, que tenga hijos. La mayoría, de hecho, de los clientes están casados. En Suecia los estudios han demostrado que hay una pequeña mayoría de los clientes que son de la clase alta o media alta, pero eso hay estudios de otros países que demuestran que no es así. Por la otra parte, la que vende casi siempre es una mujer, pero no casi siempre. Digamos que 90%, depende según el estudio, son mujeres o niñas del sexo femenino. Pero también tenemos hombres, tenemos trans que venden, tenemos niños, así que eso depende. Pero casi siempre hay una diferencia de clase entre el que compra y el que vende o la que vende, ¿no? Hay una diferencia de género, hay una diferencia de clase, el que compra tiene más dinero que la que vende. Hay muchas veces diferencia de origen. La persona que vende es de un país más pobre, es más joven casi siempre. Estamos hablando de clientes de 30, 40, 50 años que compran chicas de 14 años, 15 años. La edad, digamos, normal para entrar en la prostitución es 14 años. Así que la gente que quiere hacer una diferencia entre prostitución de menores y prostitución de gente que es mayor de edad, no a veces entienden que la misma chica que tiene 14 años cuando comienza es la misma persona que después, cuando tiene 20, 30, 40 años, sigue en la prostitución. Así que estamos hablando de las mismas personas. También vemos de que las causas para entrar en la prostitución no siempre es pobreza. Claro, cuando estamos hablando de
de gente que viene de países muy pobres, puede ser la pobreza la causa más importante, ¿no? Pero también, si hablamos, por ejemplo, de Suecia, ahí las niñas que entran en la prostitución a veces lo hacen porque han sido abusadas, han sido violadas por su padre o por su padrastro o por otra persona y tienen una historia así. Muchas veces a lo mejor no están viviendo en un hogar seguro, están escapando de casa y están por ahí por allá, están viviendo en un hogar. Tenemos un caso muy famoso en Suecia donde hubo un policía muy alto que compraba sexo de niñas. Y estas niñas vivían en una casa, no sé cómo lo llaman en castellano, estas casas donde si no tienes padres que te pueden cuidar, sí, de acogida, algo así. Y ella no se sentía... ¿Orfanato? No, orfanato no exactamente, no existe, porque no es para ser adoptada, es como un lugar donde vives si eres como problemática, digamos, algo así. Casas tuteladas. Tuteladas, puede ser, algo así. Y bueno, total que ella no se sentía cómoda ahí. Como la protagonista del Milenio. Ah, claro, ya lo tienes, sí, del Milenio, que todo el mundo ha leído aquí. Entonces, que este libro en Suecia se llama El hombre que odiaba a las mujeres, sí, y aquí lo nombraron como el hombre que... No, hay tres. Que no amaba. El hombre que no amaba o algo así. Ah, sí. Y eso me parece muy gracioso porque en Suecia es el hombre que odiaba a las mujeres. Y parece que es muy fuerte para publicar aquí, no sé, porque cambiaron el título. Pero bueno, entonces esta niña no se sentía cómoda y el policía le decía, bueno, te puedo sacar de ahí si solo haces lo que yo te digo, ¿no? Y claro, después él no la ayudaba, pero muestra un poco la diferencia de poder que muchas veces hay entre el que compra y la que vende, ¿no? Que siempre hay una diferencia de poder muy grande. Él como policía no iba a sus compañeras de trabajo diciendo puedo comprar sexo de ti, no, porque él sabe que no va a poder. Él va a una niña o una mujer o un niño o un chico que tiene dificultades porque sabe que va a hacer cosas que a lo mejor no quiere hacer. Así que de ahí vemos que la prostitución es una relación de poder. Si hablamos de desigualdad entre hombre y mujer, estamos hablando de aquí, una diferencia así. El hombre gana más, cocina menos, cuida menos a los niños, pero en la prostitución estamos hablando de una diferencia así, ¿no? Y bueno, últimamente ha crecido la industria del sexo. Estamos hablando ahora de niveles que hace 100 años que no vemos. Hace 100 años la prostitución estaba muy difundida por Europa. Se hablaba de algo que era como la trata de personas, en esa época se llamaba la trata de blancas. Claro, ¿y por qué? Porque era como al revés. Era como las europeas que se vendía a Argentina, a Medio Oriente, a Asia, hola, a las colonias de los países europeos, ¿no? Y antes de demandar el derecho a votar, el movimiento feminista europeo demandaba que se acabara la prostitución. O sea, era más importante. Porque en cada estación de tren, porque era claro, con la urbanización y todo, que venían las chicas del campo y venían a la ciudad y esperaban los proxenetas en las estaciones de trenes. Y decían, no tienes casa, no tienes trabajo, yo te puedo ayudar. Y ahí estaban. Entonces el movimiento feminista por toda Europa ponían carteles, no te fíes en los hombres que están aquí diciendo que te van a ayudar. Porque claro, los hombres, era como hoy en día, como van por el este de Europa, las secuestraban y las mandaban para las colonias a estar en los bordeles. Entonces, eso era la gran lucha. Y lograron las feministas acabar con la reglamentación de la prostitución. Y lo fuerte es que el primer país en hacerlo fue Holanda. En el año 1911, vale, soy mala con las cifras en castellano, pero claro, 1911, y después siguió Suecia en 1918, y después de acabar con la reglamentación, la prostitución iba como disminuyendo, ¿no? Y también por los estados de bienestar y porque ya no había tanta pobreza, no había necesidad por una mujer pobre, ¿no?, de entrar en la prostitución. Y en los años 70 habían gente que pensaban que la prostitución pertenecía al pasado. Era una cosa como la esclavitud, era una cosa que, claro, con la liberación sexual, ¿quién va a comprar sexo cuando lo puedes tener gratis? O sea, no había chiste. Pero
Pero a partir de fines de la década 70, 80 por ahí, empezaba a aumentar otra vez la prostitución. Y las causas no podemos saber exactamente por qué. Algunas causas son las guerras que los Estados Unidos hacían en Vietnam, porque de ahí exigían, claro, cuando iban a tener sus soldados ahí año tras año, querían tener diversión también. Entonces hicieron un acuerdo con el Estado tailandés de establecer grandes burdeles en Tailandia. Y después, cuando acabó la guerra en 75, ¿qué pasó con esos burdeles? Bueno, ahí siguen. Y eso es la razón de que Tailandia hoy en día es el centro de turismo sexual en Asia. Es la guerra en Vietnam, porque de ahí iban todos los soldados americanos, lo llamaban rest and recreation, como descanso y recreación. Pero claro, los soldados mismos decían intercourse and intoxication, como follar y tomar, digamos. Y también la globalización, la caída del muro, también la nueva pobreza, también la pornografía, y también tenemos en Holanda otro centro que empezó a crecer ahí en Holanda, que Holanda siempre ha tenido mucha prostitución por el muelle que está ahí, los marineros que vienen, siempre ha habido esa zona roja. Pero claro, no había reglamentación, pero cuando otra vez empezó a crecer la prostitución, Estado tras Estado se puso a pensar cómo podemos ganar dinero de esto, porque aquí tenemos un sector grandote y no sacamos impuestos. Entonces Holanda fue el primer país en preparar la legalización o la reglamentación de la prostitución. En, digamos, 85 empezaron a preparar esto. Y si uno escucha los argumentos, estos argumentos que ahora son tan banales que se oye por todas partes, o sea, hablas con alguien que no tiene ni idea de lo que es la prostitución y dice, no, pero es un trabajo como cualquiera, se llama trabajo sexual, que no sé qué. Entonces, estos argumentos, si buscas un poco de dónde vienen de Holanda en esa época y también de Estados Unidos. De ahí se fomentaba ese tipo de grupo. Y he leído muchas veces acerca de un sindicato para trabajadores sexuales que se llama Hilo Rojo, ¿no? Ahí en Holanda. Y poca gente sabe que ese sindicato fue fundado por el Estado holandés como una parte de la preparación para la legalización de la prostitución. Entonces hicieron un sindicato, hicieron un instituto y todo esto para preparar, ¿no? Porque en la época, si hablamos hace 100 años, los argumentos para la reglamentación de la prostitución eran: el hombre necesita sexo, ¿no? Es una necesidad biológica. Si no lo puede tener, va a empezar a ir por todas partes, violar a las mujeres decentes, las mujeres casadas van a tener un horror en su matrimonio porque el hombre va a querer tener sexo todo el tiempo y claro, una mujer decente no quiere eso. Así que tenemos que tener una clase de mujeres que son, digamos, sirvientas sexuales, ¿no? Para servir a estos hombres. También, la prostitución es una necesidad para mantener el orden, la civilización y el matrimonio, ¿no? También las mujeres prostituidas se decía que eran inferiores biológicamente, que los médicos analizaban sus cuerpos y decían, tienen demasiado pelo en el cuerpo, eso demuestra que son inferiores. No, tienen cerebros más pequeños que las otras mujeres, ¿no? Era el típico discurso del colonialismo que también se aplicaba a las mujeres en prostitución. Ahora, en los años 80, vamos otra vez a la legalización. Obviamente no se puede utilizar los mismos argumentos, porque los tiempos han cambiado. Hemos pasado por la liberación sexual, 68, ¿no? El movimiento obrero. Entonces, ¿qué argumento? Y el feminismo, ¿no? No podemos olvidar. Se ha politizado, ¿cómo se llama? Politizado. Politizado, claro, lo que es la violación, lo que es la violencia doméstica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué argumentos tenemos? Tenemos, cada mujer tiene derecho a su cuerpo. ¿De dónde viene este argumento? Del feminismo. Claro, se aplica a la prostitución, ¿no? Entonces, tú lees un texto en favor de la prostitución, que, acuérdense, fue la primera lucha del movimiento feminista. De repente, no,
es el derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo. Ese es nuestro argumento que utilizamos en favor del aborto, ¿no? En favor del divorcio, en contra de la violación dentro del matrimonio. Y de repente vamos a torcer un poco este argumento y aplicarlo, ¿no?, a la prostitución. Después tenemos, es un trabajo. Claro, ahí del movimiento de los trabajadores, ¿no?, de los sindicatos, el derecho a trabajo, claro, también. Y también, hablando con la izquierda, vamos a meter también sindicatos, porque sabemos de que cada persona que es de izquierda dice sindicato, ah, claro, ¿sabes? Eso yo estoy de acuerdo. También tenemos sexualidad libre, es una sexualidad. Y eso también, hablando con el movimiento, ¿cómo le llaman aquí en castellano? LGBT. Sí. Lo mismo, vale. Eso, es como que, vale, tenemos homosexualidad, bisexualidad, trans, y prostitución. También es un tipo de sexualidad que solo quieres tener sexo si te dan dinero. Claro, no lo puedes reprimir porque es una sexualidad. También será un poco el argumento, pero bueno. Después tenemos, claro, el típico argumento que utilizan en todos los discursos de hoy, que es cada persona es libre para decidir lo que quiere, ¿no? O sea, es el argumento que utilizan en todos los debates. Vamos a meterlo también. Y claro, también hay mucha gente conservadora. Ellos a lo mejor no van a estar de acuerdo con esos argumentos. Pero privacidad. Son dos adultos y lo que ellos hagan en cama es su problema. Y no los vamos a meter. Claro, es el típico argumento conservador. Así que tenemos un montón de argumentos que no se llevan entre sí, porque obviamente si es un trabajo cualquiera, no es privacidad. Porque si es un trabajo, es algo que tenemos que arreglar, ¿no?, con las leyes del mercado laboral. Y claro, si es un trabajo no podemos discriminar. Si yo soy cliente y yo voy a un burdel, no puedo decir, no, yo quiero una jovencita de 18 años. No, si me mandan un tío de 68 años que es así de gordo, no puedo decir que no, porque es un trabajo. Claro, si yo voy a una tienda y digo, quiero comprar un helado, no voy a decir, no, tú me vendes el helado, es que tú no me gustas mucho, o sea, que otra persona me venda el helado. No. No es así. Un trabajo quiere decir que no hay que discriminar, porque eso ya está en casi todos los países, en las leyes laborales, ¿no?, de que un trabajo es un trabajo. Pero claro, en esos argumentos como que no se llevan entre sí. O sea, o es un trabajo o es algo privado, ¿no? O sea, o es sexualidad o es algo que haces por dinero, ¿no? Y entonces tampoco puede ser un deseo si lo haces por dinero, lo haces 8 horas por día, no se trata de tu disposición sexual, ¿no? Y también es un poco extraño cómo utilizan a veces argumentos que son muy neutros cuando se trata de género. No, no se trata de mujeres y hombres, sino de personas que venden sexo a otras personas. Pero después dicen, no, somos feministas, exigimos el derecho de vender sexo para cada mujer. Cada mujer ahora, no cada hombre. Pero también lo más importante en este discurso es que solo se habla de la persona que vende sexo. Solo se habla de la prostituta. No se habla nunca del cliente. El cliente como que no existe, ¿no? Se habla del derecho de prostituirse, del derecho de no sé qué, pero, a ver, ¿es un derecho de comprar sexo o no? Y yo creo que lo más importante en la prostitución es el cliente, porque él es el que demanda sexo, ¿no? Y eso es, digo yo, lo más radical de la ley sueca. No son las multas que dan a los clientes, porque fíjense, o sea, estas multas no son muy grandes. Todo el mundo habla de que el modelo sueco contra la prostitución, que prohíben la compra de sexo, ¿cómo lo pueden hacer? Pero, oye, o sea, estas multas son muy pequeñas. Es como aparcar tu coche en un sitio donde no tiene que estar. O si tú robas en una tienda, te dan una multa, son como 200 euros. ¿Sabes? No es tanta cosa. Entonces, a lo mejor aquí las multas no son así, ¿o no? ¿Cuánto pagas entonces? Bueno, después ya tenemos también, si pagas una multa depende de tu sueldo, así que si ganas mucho pagas más, ¿no? Es un poco así igualitario. Pero digamos, no. Aquí es lo mismo. Si ganas menos pagas más. Teóricamente no, pero... Wow. Si tienes una buena posición no te ponen multas. No, o sea, ustedes tendrían que ver ahí en los juicios en Suecia cuando viene un rico que ha cometido algo y dice, no, yo gano 0, así que no me pueden multar, ¿sabes? Eso pasa mucho. Porque claro, tú tienes que decir cuánto ganas, no miran
en tu sueldo, lo que recibes del trabajo, sino tú tienes que decir cuánto ganas. Pero bueno, esa parte. Así que yo digo que lo radical de esta ley es que cambia la percepción de lo que es la prostitución. Porque en la historia, en todo el mundo, se ha multado a la prostituta. No estás en esta calle, no puedes estar en esta calle, tienes que estar en la otra calle, o tienes que estar dentro de un burdel, no puedes estar dentro de un burdel, o no puedes estar en esta carretera, o no tienes documentos, o tienes VIH. Siempre se ha focalizado en ella, ¿no? Esta ley lo cambia, dice, ¿quién es la prostitución? No, no es ella, es él. Tú eres la prostitución. Es el hecho de que un policía para un coche donde hay una prostituta y un cliente, y la prostituta, ¿quieres ayuda? ¿Con qué te podemos ayudar? Y al cliente, el problema es tú haces algo que no está bien. Y eso nunca se había hecho en el mundo. Y hoy en día se dice mucho de que, claro, la ley sueca fue como una manipulación feminista, ¿no? Por 3 o 4 feministas. Y además Suecia, de hecho, ha cambiado un poco la reputación internacionalmente, ¿no? Porque antes éramos como la liberación sexual tal, los años 70, y ahora con Julian Assange y todo, ¿no? Se dice que no, en Suecia se reprima al hombre, se reprima al sexo tal, un hombre camina por la calle y de repente dicen que ha violado a alguien y termina en la cárcel y tal. Bueno, no es tan así. Digo que esta ley fue el resultado de 30 años de trabajo, no solo por feministas, claro, feministas también, pero también por mujeres en prostitución, que han dado testimonio de lo que es la vida en prostitución. Estudios académicos que empezaron a dar una gira al fin de los años 70 en Suecia, que en vez de decir que la prostituta era una delincuente, que era una cosa de delincuencia, se empezaba a estudiar la prostitución como un modelo concentrado de que son las relaciones entre los sexos en toda la sociedad. Y se empezó a recoger testimonios de personas en prostitución por todo el país, ¿no? Entonces, a partir de estos testimonios, creció otra percepción de lo que era la prostitución. Y también por movimientos sociales que no necesariamente eran feministas, pero que trabajaban contra la miseria. Por ejemplo, hicieron un proyecto en Malmö, a principios de la década 80, cuando ayudaron a 300 mujeres en prostitución de salir de la deuda, solo eso, porque se veía que muchas tenían deudas y estaban en prostitución para tratar de pagar las deudas, solo que en la prostitución no salían de la miseria, sino el dinero muchas veces no iba a ellas, ¿no? Sino al proxeneta o a otras personas, y también la vida en la prostitución gastas mucho dinero porque tienes que comprar ropa, tienes que tomar mucho alcohol, a veces tomas drogas, no tienes a veces un sitio donde dormir, así que pagas hoteles y tal, y entonces no podían salir de la deuda. Entonces se veía con solo eso, tratar de ayudarlas a salir de la deuda, podían salir de la prostitución. Y a partir de ese trabajo de 30 años, en 99, al fin, vino una ley que castiga a la persona que compra o que trata de comprar servicios sexuales. Con primero fue una multa, y a partir del año 2006, si no me equivoco, ahora también, si lo haces muchas veces o lo haces con menores, también puedes ir a la cárcel por máximo 1 año. Y se ve que esta ley no, o sea, el punto no fue de ser una herramienta contra la trata de personas, porque claro, la trata de personas apenas había comenzado en 99, no era gran cosa, o sea, eso aumentó después. Pero más bien fue tratando de cambiar las normas en la sociedad, decir a los jóvenes, los varones, que tú no tienes derecho de comprar sexo. Y eso ahora se ve que 80% de la población sueca están detrás de la ley. Y un sueco normal, o sea, digamos, un joven así de 18, 20 años, para él es impensable comprar sexo. Si compras sexo, eres patético. O sea, no lo puedes tener gratis, lo tienes que comprar. O sea, ¿qué significa que eres feo, que no puedes tener a nadie, que tú no puedes hablar con chicas, que no puedes conquistar, que no puedes seducir? O sea, tiene esa pinta. Desafortunadamente, cuando el sueco va a Tailandia, no es lo mismo. Ahí sí que no, porque acá es así y no sé qué es la cultura. Así que ahora tenemos un movimiento para también expandir la ley un poco, para que la ley también se aplique al sueco que compra sexo en otros países. Así es en Noruega.
Así que un noruego, un político muy famoso que se fue a Latvia y compró sexo, ahora o sea, lo castigaron por comprar sexo en Latvia. Porque claro, o sea, solo porque las suecas no queremos ser vendidas, no significa que solo por ser tailandesa te pueden comprar, ¿no? O sea, también se ve que ha disminuido el número de... ¿sí? La cifra de hombres que compran sexo. Antes era 1 en cada 8 hombres, 1 en cada 8 suecos que compraban sexo, ahora es 1 en cada 13. En Alemania es 1 en cada 4. Pero claro, allá con la industria legal, ¿aquí cómo es? Yo creo que por ahí. 39% de los hombres españoles. Bueno, Pero fíjate de una cosa. Sí. Es el 40%. bueno, el que lo había oído. No, Bueno, depende. También depende cómo haces el estudio, ¿no? Claro. Porque claro, algunos mienten. Claro. Pero ¿sabes lo fuerte? Que en ningún país es la mayoría de los hombres. O sea, he leído cifras de todo el mundo. Nunca he encontrado un país donde la mayoría de los hombres compran sexo. Y eso es muy importante porque dicen, no, la prostitución siempre va a estar aquí, no, o sea, es la profesión más antigua del mundo, no sé qué. Pero claro, sí, en ningún país es la mayoría de los hombres. Quiere decir que la mayoría de las personas ya viven en un mundo sin prostitución. La mayoría de las mujeres, la mayoría de los hombres ya viven en un mundo donde tienen sexo porque quieren y no porque pagan. Y eso es, creo yo, el argumento más importante, porque no tenemos nunca 100% de los hombres que compran sexo, ¿no? También se ve que la prostitución ha disminuido en Suecia. Lo que pasa es que cometieron un error porque no contaron el número de personas en prostitución justo antes de la ley. Así que la última vez que contaron fue en 93 y la ley vino en 99. Así que es un poco claro porque no había venido la trata de personas y también eso de internet, porque dice mucha gente, ah, pero ahora está en internet. Pero claro, en 99, ¿internet qué era? Nadie sabía lo que era internet, así que todo ahora está en internet, no solo la prostitución. Pero se ve que la prostitución de calle ha disminuido por 50%. Tampoco tenemos pruebas porque hicieron una evaluación estatal en 2010 y no tenemos pruebas de que haya más prostitución, ¿cómo se llama? Underground, oculta, digamos, ¿no? Porque claro, la prostitución nunca puede ser oculta totalmente, porque el cliente tiene que encontrar dónde está, ¿no? Si está oculta, el cliente no puede encontrar, tiene que tener publicidad, ¿no? Claro, tenemos anuncios en internet, pero también se pueden contar. Y la policía hasta ahora ha cogido más o menos 1000 personas, 1000 clientes que han comprado sexo. Y muchos de ellos, cuando viene la policía y pregunta, o sea, ¿confiesas, has comprado sexo? Dice sí. ¿Sabes por qué? Porque pagar la multa no, o sea, es lo de menos. Lo más importante para ellos es que la esposa no sepa, es que los hijos no sepan. Y claro, después mandan una carta a la casa y ahí, ah, policía, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Nos van a echar de la casa? No, es que no es nada, ¿no? Pero claro, ya se dan cuenta, es gran tragedia. Porque eso es lo más importante, que ellos también viven una vida oculta, que su familia no sabe nada de eso. Entonces, no hemos exactamente abolido la prostitución, pero estamos en camino. Y lo más importante también es que cuando haces una ley así, no puedes solamente poner la ley y ya está, no. Y depende también de si la prostitución es grande o no. Porque claro, en Suecia nunca hemos tenido una industria de sexo. También antes de la ley no teníamos burdeles legales. Así que antes de la ley hablábamos de a lo mejor 5.000 como máximo personas de prostitución. En Dinamarca, que es un país mucho más pequeño, ahora tienen 10.000. Entonces, ahora estamos hablando de 1.000, a lo mejor 1.500 personas en prostitución en todo el país de Suecia. Y también es muy importante combinar con centros de acogida para personas en prostitución, porque claro, haces una ley, ya no va a existir la prostitución, pero claro, ¿a dónde va a ir todo el mundo? Entonces tenemos en Estocolmo, en Gotemburgo y en Malmö, centros donde tú puedes ir si tú o estás en la prostitución o a lo mejor has vendido sexo una vez o piensas en hacerlo pero no sabes, o lo hacías hace 20 años, pero ahora a lo mejor te vienen los recuerdos y no sientes que puedes tener relaciones sexuales con tu pareja porque te recuerda eso, ¿no? Y sientes que a lo mejor algunas partes de tu cuerpo te dan asco porque los asocias con ese mundo. Puedes ir a tener terapia gratis.
Y aunque la gente aquí piensa que Suecia es el estado de bienestar y todo, no tenemos terapia gratis. Así que solo las personas en prostitución pueden tener acceso a terapia gratis. También ginecóloga, tienen si por ejemplo has estado dentro de la industria del sexo 20 años y tú quieres tener otro trabajo, pero en tu currículum ¿qué vas a poner? ¿No? Es muy difícil, ¿qué has estado haciendo toda la vida? Entonces te ayudan ahí a, no fabricar, pero a ayudarte con los contactos que tienen a conseguir un trabajo, algo así. No te pueden comprar una casa, obviamente, pero te ayudan. Porque a lo mejor si vas a la agencia de trabajo es un poco difícil si no entienden tu historia. Entonces es muy importante también que no solo se trata de una ley, se trata de establecer todo un sistema que ayuda a la gente de salir de la prostitución. Y no es lo que se llama exit center, no sé cómo lo llaman aquí. Para salir de la prostitución. Sí, porque claro, eso tienen en muchos países, pero allá Aquí no existe. no. Bueno, ya... Lo que pasa es que en Suecia, si tú vas a estos centros y dices, yo no quiero salir de la prostitución, pero quiero que me ayuden con esto o esto, no te van a decir, no, tienes que salir ya. No, van a decir, ¿para qué has venido aquí y con qué quieres ayuda, ¿no? ¿Cómo te podemos ayudar? Y la ayuda depende de lo que quiera esta persona. Y eso es muy importante también, que no se trata de exigir o de forzar a nadie a salir de la prostitución. También hay un servicio para el cliente, que obviamente no está en el mismo local porque no se va a topar el cliente con la prostituta. Pero si el cliente llama, me han cogido la policía o no me han cogido, pero quiero dejar de comprar sexo, también hay terapia para ellos. Bueno, yo nombré mi libro, no sé cómo traducirlo en castellano, pero sería El ser y la mercancía. ¿Y por qué lo llamo así? Porque cuando yo estaba entrevistando a personas en prostitución y también cuando leía testimonios de personas en prostitución, había una cosa que tenían en común. Y eso fue como una sorpresa para mí, que no dependía de si la persona que hablaba decía, yo soy trabajadora de sexo, quiero seguir siéndolo y no tengo ningún problema, o si decía, esto fue lo más horrible que me ha pasado en toda la vida, es violencia. Había una cosa en común que decían todas, y era, cuando trabajo me separo de mí misma. Lo que vendo es otra cosa, no soy yo. Tengo estrategias de defensa para definir lo que soy yo y lo que vendo. Y se trata de, por ejemplo, otro nombre. Casi todas las personas en prostitución tienen otro nombre. ¿En qué trabajo hay eso? No quieres que el cliente te diga Kaisa, por ejemplo, porque es demasiado cercano. El cliente me puede llamar Ana o Esmeralda o otra cosa, pero no me va a decir Kaisa porque es mi nombre. Llevar otra ropa y hasta tener otra personalidad. Si el cliente te pregunta qué te gusta hacer, qué música te gusta, no dices la música que realmente te gusta, porque a mí me gusta eso también, ya no me gusta. No, dices otra música. Te vistes de otra manera, no vas por la calle vestida así ¿no? como vas cuando encuentras con el cliente, sino con otra ropa. También tratas de limitar el tiempo. Y eso es muy difícil hoy en día cuando ha surgido esta nueva prostitución que es como girlfriend experience, ¿no? Que es como tú tienes que ser como la novia del tipo y tienes que ir con él de vacaciones una semana y todo el tiempo es tiempo comprado. Tienes que dormir con él, duchar con él, levantarte con él. Es muy difícil limitar el tiempo y es muy difícil mantener esas estrategias. Otra cosa es, casi siempre, cada persona en prostitución tiene una parte del cuerpo que el cliente no puede tocar. Muchas veces son los labios, no me puede besar. Porque claro, dicen los labios son míos, los labios reservo para mis amantes o mi novio o novia o para comer. Y hay un análisis que hizo una socióloga noruega de por qué siempre son los labios. Y decía que los labios los utilizamos, claro, el primer contacto con la madre, a través de los labios, ¿no? De la teta. Y los labios es el órgano que utilizamos para hablar, para besar, para comunicarnos con el resto del mundo. También se trata mucho de higiene. Y besar al cliente es muy extraño, que puede parecer más íntimo que los órganos sexuales. Pero para otras puede ser el brazo, no me puedo tocar nunca el brazo. Una decía, siempre tengo manga larga, no quiero que me toque el brazo. Puede ser el pie, por ejemplo, pero siempre algo que mantengo para mí misma. Y también otra estrategia para tratar de no sentir es tomar alcohol y droga.
mucha gente piensa, ah, las personas se prostituyen para tener dinero para la droga. No, es al contrario. Primero la prostitución, luego la droga, para poder soportar la vida en la prostitución. ¿Y por qué es así? Es así porque la prostitución no es un trabajo cualquiera. No es una cosa que, por ejemplo, escribo un libro, aquí te lo vendo, ¿no? Te lo llevas y yo me voy. Pero si vendo mi cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es otra cosa que no soy yo. ¿Te puedo dar mi cuerpo e irme? No. Si te doy mi cuerpo tengo que estar yo también, ¿no? ¿Y qué es el ser? ¿Quién soy yo? ¿Acaso no soy mi cuerpo? ¿Acaso el cuerpo no también forma parte del ser? De lo que es yo, simplemente, ¿no? Y claro, entonces, el trabajo, que es el trabajo sexual o la prostitución, se vuelve tan difícil, porque el cliente no quiere que sea un trabajo sexual. El cliente no quiere a nadie que esté así, como que, ¿has acabado ya? Bueno, apúrate. No, no quiere eso. El cliente primero te paga y después te dice, a ver, ¿sabes? Y tú tienes que fingir que es lo mejor que nunca me ha pasado, eres fantástico, es mejor, me vengo ya, ¿sabes? Claro, y se lo creen, es que son tan estúpidos. Si uno lee foros en internet, no, pero es verdad, si tú lees foros en internet de puteros, dicen, esta chica es muy buena, se vino 5 veces. O sea, el próximo cliente espera ahí fuera de la puerta y tú crees que se viene ¿cuántas veces al día? 100 veces, ¿no? Pero ese es el trabajo de qué es la prostitución. O sea, fingir delante del cliente que te gusta, porque si no, no te va a pagar, si no, no te va a recomendar ahí en el internet. Tienes que decir, no, me gusta, me encanta, tal, ¿no? Pero a la vez, dentro de ti, tratar de apagarte, tratar de sentir que yo no estoy aquí, estoy en otra parte. Y hablan de las mismas experiencias que tienen las víctimas de incesto, que de repente sentí que estaba mirando el acto desde el techo, que yo no estaba aquí, que yo no estaba en mi cuerpo. Porque si tú empiezas a sentir, no vas a durar mucho en el trabajo. Y eso es lo que después crea la disociación, que después de años en la prostitución, a veces hay partes de tu cuerpo que no puedes sentir, que a lo mejor si te tocan, no sientes nada. Si quieres salir y después tener pareja y te toca la teta y sientes, no siento nada, siento asco, es muy difícil. Por eso la persona prostituida a veces es la más asexual del mundo. Esa es la paradoja. Pero el cliente se lo cree, el cliente, por eso digo que la prostitución es una mentira. Es una mentira, nunca va a ser trabajo sexual, nunca lo va a ser. Una chica de aquí de Barcelona que entrevisté que me decía, claro, trabajo sexual sería si pones colchones en un cuarto y hay una película porno y tú puedes hacer masturbación ahí mientras estás hablando por móvil o haciendo otra cosa. Eso es trabajo sexual, eso sería un trabajo. Pero en el momento que el cliente saque la mano y te toca, ahí puedes sentir a lo mejor me gusta o no me gusta. Tiene la mano fría, a lo mejor te toca de una manera que no te guste. Claro, ahí están involucrados tus sentimientos, tus deseos. Y ahí es que la única manera de sobrevivir es tratar de no sentir, para guardar los sentimientos para ti misma, ¿no? Y de ahí es que no es nada, no tiene nada que ver con la liberación sexual. Para ella es totalmente asexual. Bueno, creo que ya va a ser de tiempo, así que muchas gracias por escuchar. No tenemos datos de mujeres en prostitución que se emigran, al contrario, las que quedan dice que los precios han subido porque hay tan pocas mujeres en prostitución, así que los precios en Dinamarca estamos hablando de 100 euros y en Suecia estamos hablando de 500 euros, así que no creo que emigren mucho, ¿eh? Y encima ella tiene una ventaja en esta situación y es de que si el cliente es violento o si hace algo que no le gusta, ella puede llamar a la policía y a ella no le van a hacer nada, pero a él sí. Entonces ella tiene como una pequeña ventaja en esta situación tan jerárquica. Pero claro, tenemos todo un movimiento que es trabajadores sexuales, que de hecho ese movimiento son muy pocos dentro del movimiento. O sea, el movimiento más bien son trabajadores sociales, sociólogos, bueno, liberales de todas partes y 3 o 4 personas en prostitución que ponen siempre cuando hay que entrevistar con alguien. Pero claro, tiene su opinión y la mía, es lo que hay. Así el mundo es tan rico, ¿no? Porque no todo el mundo piensa lo mismo. Y claro, no tengo problema en hacer un debate con cualquier persona y decir lo que yo pienso. A mi dona, voy a entrevistar con ellas.
No, a mí me interesaba el tema de la gente que dice que hablo por las personas en prostitución, porque fui ahí y no eran, no eran prostitutas, o sea, era gente con, bueno, estudios académicos que estaban ahí diciendo, no, yo hablo por ellas. Y decía, no, aquí estamos, damos, bueno, preservativo, damos toalla y todo es fantástico. ¿Sabes? Y yo solo fui para cuestionar un poco quiénes están detrás de ese movimiento que dice que hablan por las mujeres en prostitución. Y bueno, se ve que, bueno, ellas piensan lo que piensan, pero a mí lo que me molesta es que el Estado muchas veces da dinero a asociaciones que ayudan a la prostitución de esa manera. Que, por ejemplo, porque yo les preguntaba, ¿y si una chica quiere salir de la prostitución, qué hacen? Ah, eso no lo podemos ayudar. Y pasa a veces, claro que pasa, pero no tenemos recursos. O sea, tú puedes trabajar ahí, tú tienes tu trabajo, tú repartes toallas, a ti te pagan cada mes. ¿Y a ella qué? A ver si cambiemos. Sigue siendo igual de divertido, no creo. O sea, eso es lo más cínico. La gente que dice que habla por el derecho de prostituirse y no lo hacen. O sea, ¿es su derecho para quién? Para las que vienen de otro país, para las pobres, para las que no tienen otra opción, pero no para ti, ¿no? No digo que por eso que vayan a prostituirse, o sea, eso no lo quiero ni para mi peor enemigo, pero creo que hay que estudiar un poco más de cerca en los países donde han legalizado cuántas prostitutas realmente se han registrado como prostitutas. Porque en Alemania hicieron un estudio después de un par de años con la ley y se veía que era 1% de las personas en prostitución que se habían registrado. Y cuando preguntaban, ¿pero por qué no te has registrado? No, es porque no pienso seguir aquí. Pienso que es un par de meses y ya, y termino. Y mucha gente no quiere registrarse para toda la vida como prostituta, ¿no? Y otra cosa es que se habla mucho del estigma, ¿no? Sería aceptar una realidad que no quieren aceptar. Que no quieren aceptar, porque si tú hablas con mucha gente en prostitución, dicen, no, yo no quiero seguir aquí por toda la vida, sueño con otra cosa. Dices, ¿tu hija va a ser prostituta? No, claro que no, yo hago esto para que ella no lo vaya a hacer, ¿no? Y también la estigmatización, yo creo que eso es también parte de lo que es el modelo patriarcal que incluye la prostitución. No es una cosa que inventó las feministas, que es el estigma de ser prostituida, no. Yo creo que es una cosa que inventó el hombre, porque el hombre divide a la mujer en puta y madonna, y la puta siempre va acompañada por un estigma, porque si tú preguntas al cliente, eso es muy importante, pregunta al cliente, ¿tú quieres que tu esposa sea prostituta? No. ¿Tú quieres que tu hija sea prostituta? No. Él tiene una imagen de la prostituta, es ahí. Y también, cuando fui a entrevistar aquí en Cataluña, me topé con un hombre catalán que se iba a casar. Y un par de días antes de la boda piensa, voy a ir a comprar el sexo, ¿no? Y fue a comprar, paró el coche y entra la prostituta. Y se ve que es la hermana de la mujer con quien se va a casar. Y se miran así y cierran la puerta, ¿no? O sea, nadie mencionó lo que pasó. Pero claro, en ese instante es imposible la prostitución, porque es imposible entre personas que se conocen. Siempre toma lugar entre personas que no se conocen, porque siempre es la otra la prostituta. No es alguien de mi familia, no es mi amiga, no es alguien que conozco, porque es muy doloroso aceptar la realidad. Los estados dicen, las prostitutas quieren pagar impuestos. A ver, ¿quién quiere pagar impuestos? Nadie quiere pagar impuestos, güey. Tú quieres tener impuestos, ellos no quieren pagar impuestos. O sea, es obvio que los estados lo hacen para recibir impuestos, no porque están miles de prostitutas que, recibe mis impuestos, por favor, te entrego el dinero. No, sisplau, no es así. O sea, claro, en algunos países, como por ejemplo Holanda, es más complicado porque estás obligada, si estás en algunos lugares, de registrarte y de pagar impuestos. Pero para mí es un estado proxeneta. Es como tú decías antes, de ¿qué es un proxeneta? Alguien que vive de la prostitución de otras personas. Tenemos una convención de la ONU de 49 que va en contra del proxenetismo, que dice que el proxenetismo tendría que ser ilegal porque no se puede vivir de la prostitución de otras personas. Entonces, el Estado alemán y holandés, ¿qué hacen? Viven de eso. Y lo más cínico es que no venden a sus propias mujeres, ¿no? Venden a las mujeres de Europa del Este, de Indonesia, de África y de América Latina, a los turistas que vienen de Inglaterra, de Estados Unidos, y solo ellos cobran, ¿no? Muy lucrativo.
O sea, si está normal, ven a tu hija. Ah, ¿no? Bueno, al principio había algo que no funcionaba y era el hecho de que la policía no entendía. ¿Esto es un crimen? No. O sea, no trabajaban con la ley porque decían que no es un crimen. Entonces se tenía que hacer una formación para los policías que tenían que trabajar con esto. Y ahora funciona bien. O sea, he hablado con los policías que van por la calle buscando a boteros y siempre van una señora y un hombre, ¿no? Van los dos. Y entonces la señora habla con la mujer y dice, ¿quiere algo? ¿Te puedo conducir a algún lado? Si tienes problemas, a lo mejor si no es sueca, ¿sabes? O sea, ¿quieres ayuda de las autoridades de migración o algo así? Y el hombre habla con el cliente, ¿no? Y todo el protocolo. Así que ahora funciona, pero también hay que trabajar con la policía para cursos de género y cosas de estas, porque la policía muchas veces son hombres y a lo mejor algunos de ellos lo hacen tan bien. No, quiero decir que la ley es solo una parte, no es una solución universal. Estamos hablando de, como dicen los franceses, abolicionismo. Una palabra que no tenemos en Suecia, o sea, no fue nunca eso, fue parte de una cosa que es violencia de género y fue como un paquete de varias leyes contra violencia doméstica, contra, si no me equivoco, pornografía infantil, o sea, muchas cosas, ¿no? Y es parte de tratar de abolir la prostitución, de llegar a una sociedad sin prostitución. Y es importante también servicios sociales, educación de policía, también campañas. Teníamos la campaña así en 2 metros con un cliente y decía, la prostitución existe porque tú pagas. Cosas de estas. O sea, se trata de cambiar las normas. Y la ley es una parte, porque sin la ley no puedes cambiar las normas. O sea, dices a todo el mundo, esto no está bien y después, pero hazlo igual porque no te va a pasar nada. No. Eso se tiene que encargar, pero tampoco se puede ser totalmente nihilista y decir no queremos leyes, porque claro, si tenemos una ley, o sea, si por ejemplo mi esposo me pega, mi esposo me mata, ¿no? O sea, hay que haber una ley contra eso. No puedes decir, no, le vamos a informar de que esto no está bien, no. O sea, quiero poder llamar a la policía, ¿no? O sea, me parece un poco a veces extraño, ¿no? Como la gente que toma por dado que hayan leyes en una sociedad. Tenemos leyes contra esto, contra el robo, contra, yo qué sé, muchas cosas. Dicen, no, las leyes no funcionan cuando se trata de esta cosa, ¿no? Solo esto, ¿no? Pero lo otro, aceptamos de que hayan leyes. Y, bueno, no, o sea, se trata de un trabajo muy amplio, no solo una ley, sino un trabajo, claro, en Suecia 30 años de lucha social. También la lucha social, también el hecho de que hablemos ahora, el hecho de que ustedes, a lo mejor, si conocen a un amigo que es putero, dicen, oye, pero esto no está bien. También que un hombre habla con su amigo, porque no solo son las mujeres las que tenemos que hacer esta lucha, ¿no? Sino los hombres también que hablen con sus amigos. No, es que, ¿por qué compras sexo? ¿Por qué vas a Tailandia y compras sexo? También es parte de la lucha. Ella es, de cierta forma, una víctima. Y cuando digo víctima, no lo digo en el sentido despectivo que se utiliza mucho hoy en día, que si tú eres víctima, eres débil, eres pasiva. No, o sea, si tú lees en el diccionario, eso también escribo en el libro, ¿cuál es la definición de víctima? Es que otra persona te haga algo. Alguien te roba, alguien te viola, alguien te pega, eres víctima. Igual, si eres súper fuerte, alguien te puede robar, alguien te puede violar, ¿no? Entonces, eres víctima. Hoy en día es como que, víctima es como algo que nadie quiere ser, ¿no? Hay un estigma de víctima muy grande. Todo el mundo dice, no, yo me niego a ser víctima, yo soy muy fuerte. Pero eso es como un poco torcido, porque la definición de víctima no es esa, la definición es que otra persona te haga algo. Entonces en Suecia vemos un poco la persona prostituida como, en cierto modo, víctima de las circunstancias, ¿no? No víctima para siempre. También hay la palabra sobreviviente o superviviente, como decías tú, de que a lo mejor has estado ahí dentro, pero has salido de ahí. Y eso también es una forma activa. Pero yo creo que si castigas a la prostituta sería no, porque claro, es como castigar a la víctima, es como que si te violan y después te castigan. ¿Sabes? Y también, si tú ves la historia de estas chicas, si te han violado desde la infancia, o sea, si te cuentan lo que les ha pasado y encima viene la policía y te agarra. Y claro, entonces no van a poder llamar a la policía y decir, ha comprado sexo, porque también te van a castigar a ti. Y fíjate que la mujer, o sea, la prostituta, siempre es más vulnerable, porque ella está aquí, parada en la calle, ¿no? El cliente viene y se va. Entonces, ¿a quién ves más? A la prostituta. Entonces, si
van a penalizar las dos cosas, van a ganar más prostitutas que clientes, porque el cliente siempre es invisible. Lo interesante es que esta ley o este trabajo social se produce en las 3 décadas en que Suecia termina con su modelo de bienestar. Antes teníamos el modelo de que todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo tenía vivienda. Ya no es así porque la caída del muro y la globalización y el neoliberalismo también allá nos ha afectado. Entonces, creo que es la última reforma progresista que hemos hecho. Y eso viene porque no todo es paralelo, no todo viene a la vez, ¿no? Sino que, claro, neoliberalismo viene aquí, pero también feminismo viene aquí, y va un poco así. Entonces es muy interesante en una edad, en una época en que se vende más y más y más y más, donde empiezan a vender electricidad, que antes era del Estado en Suecia, empiezan a vender lo que es Telefónica o, bueno, eso lo venden, lo privatizan hasta las escuelas, que ahora en Suecia si McDonald's puede comprar una escuela y todos los alumnos van ahí. Y también, sí, el cambio en Suecia ha sido muy brutal. ¿Puede haber un retroceso entonces ahora? Bueno, creo que en el tema de la prostitución aún no somos tan pobres como para prostituirnos por dinero. Pero, bueno, quién sabe, yo pienso que eso también prohíbe un poco esta ley, porque claro, tú no puedes explotar la miseria de otra persona. Aunque la mujer sea pobre, no la puedes explotar. Ayúdale a tener un trabajo, a hacer otra cosa, pero si pagas por sexo, haces que se quede en la pobreza. Porque hay muy pocas que salen de la pobreza a través de la prostitución, si no se quedan ahí, ¿no? Entonces, en vez de ver la prostitución como una manera de salir de la pobreza, hay que verlo como una institución que hace que las mujeres se queden en la pobreza. Porque las prostitutas no son las más ricas de este mundo, son las más pobres, obviamente. Y eso ya se ve, ¿no? Si uno reflexiona un poco más. Bueno, es que la palabra abolición viene de la lucha contra la esclavitud, entonces viene del inglés más bien y también del francés. Y es una palabra que se utilizaba, bueno, en Estados Unidos cuando luchaban contra la esclavitud, decían queremos abolir la esclavitud, ¿no? Y entonces los grupos en Francia más bien y en Estados Unidos que luchan contra la prostitución han cogido esta palabra porque Victor Hugo, el escritor, decía la esclavitud aún existe después de la abolición, pero ahora se llama prostitución y solo se trata de mujeres, ¿no? Entonces de ahí viene. Bueno, para mí el rol masculino va totalmente en contra de la compra de sexo, porque un hombre es el activo, es el que consigue, es el que seduce. Comprar sexo es muy barato, eso te das el dinero. ¿Qué tiene que ver con ser hombre? ¿Sabes? O sea, para mí, ser hombre es como que más, o sea, heterosexualmente hablando, ¿no? Tienes que gustar a la mujer, tienes que hacer que te quiera. El pavo. El pavo. El pavo. No, pero ¿sabes? O sea, no entiendo, o sea, a veces se mezcla un poco lo que es el privilegio que tiene el sexo dominante con el rol masculino. Porque se dice, estamos en contra del rol masculino, y que ese rol masculino, es ser responsable, traer dinero, cuidar a la familia, pero ¿quién hace eso? O sea, normalmente no es así. O sea, tener privilegio es poder decir, no hago nada de esto y yo no tengo que hacer nada porque soy hombre y domino y no tengo que hacer nada. Claro, pero ¿sabes? Yo pienso que lo más importante es romper el silencio entre hombres, ¿no? Porque si yo le digo a un hombre no compres sexo, es normal que yo diga eso, todas las mujeres dicen eso. Pero si su amigo le dice, tú compras sexo, qué asco de persona. O sea, nunca pensaba que tú fueras así. Entonces yo creo que ahí otra cosa surge, ¿no? Y entonces también el cliente, ¿no? O sea, ley o no ley, hay que focalizar en el cliente y decir, tú eres la prostitución. Porque claro, no fijas que tú compras sexo por el derecho de las prostitutas. O sea, habla de, tú quieres comprar sexo, ¿no? Fui al foro nórdico, o sea, en el fin de semana que hubo en Malmö, el foro de miles y miles de feministas, y hubo un discurso también de una feminista norteamericana que decía, ¿cuál es la consecuencia si acabamos hoy con la prostitución? Que mañana algunos hombres no van a poder follar. Esa es la consecuencia. ¡Wow! ¿Sabes? O sea, si uno lo piensa, ahí está el problema de que nadie habla, ¿no? El derecho sagrado, ¿no? Y se esconde detrás, todo el mundo se preocupa por las prostitutas. No, no es así, estamos hablando de otra cosa.
Pero bueno, pues gracias por escuchar y por hablar y compartir ideas.